Saludos amigos. Ecuador está incubando un caldo de cultivo para una revuelta. No busco con las siguientes expresiones ni ser tremendista, ni puedo ser culpado de andar promoviendo o azuzando la violencia en mi país. Por el contrario, deben tomarse estas palabras como una especie de prudente advertencia, porque a fin de cuentas realmente de ser prudente nadie se arrepiente. Y lo digo tras vivir lo que estamos viviendo en la nación y que está acunado en un espantoso silencio. Partamos de algo. En estos momentos, previo a las elecciones, el Ecuador soporta 4 tipos de crisis. Una sanitaria por la pandemia, otra económica como resultante de todo el desbarajuste que se ha producido por el COVID-19, una más en lo social y una crisis ambiental. Sí, me dirán que exagero o que me excedo, pero no es así. La crisis de la pandemia provocó una caída inmensa de los principales indicadores de crecimiento de una nación. Aparte de aislarnos, tuvimos que cerrar los negocios, cerrar el comercio, cesar la producción, que se caiga el mercado y que entremos en los índices del desempleo, la pobreza, la miseria, la enfermedad y la muerte. Todo eso nos trajo la crisis del COVID. La crisis económica es mucho más grave y está produciéndose en buena medida por el abuso que se comete desde los sectores pudientes, los cuales no tenían calculada la posibilidad de que esta pandemia aparezca en este momento. Y entonces, enfrentados a una nueva realidad, el gran capital ha decidido tomarse por asalto los recursos del Estado que quedan para con ellos buscar la manera de fondearse a los próximos años que puedan venir de esa crisis permanente. El gran capital no quiere perder. Y entonces han optado por un neocolonialismo, ya no neoliberalismo, cuidado, un neocolonialismo que desemboca severamente en el empobrecimiento de la ciudadanía y el abuso de los bienes del Estado. Si no es cierto lo que digo, pregúntese cuánto dinero han aportado las multilaterales en este momento a el gobierno del Ecuador para que reconstituya la economía. ¿Serán algo más de 2.000 millones? Es probable. Es probable. Todo ese dinero era destinado a reinvertir en la recuperación de la economía, desde los más ínfimos espacios hasta las grandes empresas. A todos nos llegaba esta reconvención, este proceso de recuperación. ¿Pero qué ha ocurrido? Esos dineros sí vinieron al Ecuador, provenientes del Fondo Monetario, provenientes del Banco Mundial, provenientes del BID, de la CAF y de otras multilaterales, aparte de donaciones de distintos países desarrollados. 2.000 millones que el Ecuador todavía no los ve. No puede pedir la posibilidad de un crédito en los bancos para recuperar sus empresas, porque son tal nivel de exigencias que hasta este momento, si llega a 80 millones la entrega de esos créditos, para el Ecuador es demasiado. Sin embargo, de manera inexplicable, el dinero va a los bancos y hay el temor que el dinero esté saliendo del Ecuador, que en estos momentos esté fugando ese dinero que era para la restitución de valores y empresas en el país, para recuperarnos de la crisis. Hay el temor que se esté desfondando la dolarización con este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque el gran capital no puede soportar el distribuir su dinero en medio de la pandemia. Revisen los informes del Fondo Monetario Internacional. El de octubre
Es dramático y trata de explicarle al mundo que no se puede seguir viviendo con una especie de usurpación de los bienes del Estado por parte de los poderosos sectores económicos, a los cuales en este momento la única alternativa es cobrarles más impuestos, exigirles que paguen más, proceder a promover un pago del impuesto a la renta, si es posible anticipado, del más alto volumen para distribuirlo en la población, porque de lo contrario, la pobreza y la miseria amenazan con rebasar los índices menos imaginables. Es lógico, estamos sin empleo, estamos sin dinero, estamos sin beneficio. No hay comercio ni producción. Pregunta, ¿cómo puede sobrevivir una sociedad? Hay algo peor, y es el abuso de una banca que se está comportando de manera vil y miserable con su país. Es una banca chulquera que abusa de los ciudadanos. Hay bancos que han llegado al extremo de unificar las deudas, obligándole a la gente a pagar entre préstamos bancarios y tarjetas de crédito cifras inimaginables y que son obligatorias, con intereses muy altos, sin control alguno. Están abusando de las tasas de interés, están exigiendo pagos de seguros. Igualito quiso este gobierno con el caso GEA. El pago de seguros que no han sido contratados con el fin de sostener o sustentarse en la posibilidad de que la gente que no tiene empleo al menos pague el seguro y con eso se compensen. Es toda una escalada de abuso. Abusan de los préstamos internacionales, abusan de los dineros del Estado y abusan de los ciudadanos con los créditos de los bancos. No existe control, esa es la parte más gruesa. La Superintendencia de Bancos, un triste legado del pestilente grupo de herencias que nos dejó Julio César Trujillo, porque fueron varias las herencias y los herederos. Está en la Superintendencia de Bancos que puso la banca, puso su nombre para que sea la autoridad de control la que esté ahí ubicada. En este momento no hay cómo dirigir una sola gestión en contra de los bancos, y los bancos abusan, promoviendo, incubando, acunando la rebeldía. La crisis además se vuelve política y social. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, la represión ha venido a llegar a los peores extremos. Es decir, las libertades de la persona, esa libertad, ese derecho a reunirse, mantener una relación social, el tratar de caminar y continuar su vida de alguna manera normalizada, no es permitido. En gran parte por la pandemia, en otra por la irresponsabilidad social, pero en buena medida también por la represión que hay que aplicar contra la gente. Es decir, es crítico y es grave. Es un enfrentamiento que incuba rebeldía. Vamos sumando, sigamos sumando, porque lamentablemente la crisis social está incunándose en la gente, incubándose en los grupos sociales que buscan maneras de reaccionar. Lo que está haciendo el Tribunal Electoral, lo que está haciendo el Consejo Electoral con las candidaturas, con la organización del proceso, con toda, absolutamente con toda la realización de unas elecciones programadas para febrero, no puede ser más difícil de entender, también difícil de aceptar. Normas que se aplican extendiéndoles lo más posible con el fin de perjudicar a la candidatura de Arauz Rabascal, que encabeza las encuestas. Eso es notorio. Normas que buscan eliminar a quien podría afectar a la candidatura de Guillermo Lasso, de la cual dos mastines dentro del Consejo Nacional Electoral pelean a diente partido para eliminar a todos los que puedan perjudicar la candidatura de Lasso, como es el caso de Álvaro Noboa. Nadie entiende por qué hasta ahora, 1 de diciembre, a un mes de iniciar la campaña, no es claro el panorama electoral. No tenemos la papeleta completa. Hemos apelado todas las condiciones y hemos violentado todas las normas. Pero hay proceso electoral en ciernes que se muestra como injusto, como indebido, como fraudulento. Hay que acusarles a estos, los miembros del Consejo Nacional Electoral, como los
pregoneros de un fraude, por cómo han actuado hasta aquí, no por lo que viene, sino por cómo han actuado hasta aquí, de manera tan irregular y violenta. Que quede para la historia esto. Me preocupa que entonces, les dije desde el principio, esto se está incubando en silencio. La gente va reaccionando de a poco. El sentimiento es duro. El gobernante no es capaz de notar, el gobierno no es capaz de notar, porque entre inutilidad, entre incapacidad, entre ineptitud y corrupción del peor gobierno de la historia, no podemos estar más afectados. Me preocupa que ese silencio se vaya incubando y que el resentimiento llegue a un punto extremo en este momento, en diciembre, en la Navidad y en el Año Nuevo. Dicen que ahí salen a flote todas las manifestaciones del sentimiento humano, las más altas sensibilidades en los tiempos navideños, en los tiempos del Año Nuevo. Que el gobierno tenga cuidado, que las autoridades electorales tengan cuidado, que la banca tenga cuidado, que las autoridades económicas tengan cuidado, que las autoridades sociales tengan cuidado, porque si el sentimiento de frustración se extiende entre esta Navidad y este Año Nuevo, enero no anticipa ser un buen mes. Le pongo un punto final, sí, le pongo la cereza del pastel. Disculpen. No pueden explicar dónde está el dinero. No pueden explicar por qué le afectan tanto a las candidaturas de Arauz y Rabascal. No pueden explicar por qué la banca abusa en el Ecuador. No pueden explicar por qué no tenemos empleo y por qué el gobierno es tan corrupto y miserable. No pueden explicar. Y ahora tampoco podrán dialogar, ni con los sectores sociales, ni con los sectores políticos, porque quien conduce el manejo de la política es un policía, que está encargado más de la seguridad y la represión que de cualquier tipo de diálogo, y me refiero al ministro de Gobierno. Veamos los resultados de haber puesto a un policía a conducir el manejo de la política en la nación. Solo veamos. No me anticipo a nada, pero sí me permito advertir que si se previene todo este estado de insurrección, de violencia, de revuelta, lo que puede hacer un policía frente a ese tipo de crisis no es dialogar, sino reprimir. Y las consecuencias sí pueden ser funestas. Repito, insisto, remarco, recalco, no estoy promoviendo la violencia. Me estoy permitiendo advertirles a todos que el Ecuador está entrando en una espiral preocupante que puede terminar en una revuelta. Y será mejor que en este momento los sectores dirigentes cambien de actitud frente a su propio país, justo para terminar el peor año de nuestra historia, o de lo contrario, una revuelta puede ser cuestión de segundos. Y lo que no pasa en toda una vida pasa en un minuto. Esto es Ecuador Inmediato. Estamos en el poder de la palabra. Agradecemos su respaldo y le pedimos apoyo. Apóyenos en nuestro crowdfunding. A continuación, los datos de la cuenta del Banco del Pichincha, del Banco del Pacífico y del PayPal de Ecuador Inmediato. Gracias por su aporte. Gracias por apoyar a Ecuador Inmediato.